Y tenemos ahora la ocasión de hablar sobre el nuevo mapa político de Brasil con el sociólogo brasileño Sergio Costa de la Universidad Libre de Berlín. Señor Costa, encantada de tenerle en nuestros estudios. Varios medios internacionales consideran que Jair Bolsonaro pone en riesgo la democracia en Brasil. ¿Qué opina usted? Sí, es verdad. Es decir, el temor es muy justificado y hay razones diversas para eso. En primer lugar, los militares regresan al poder con Bolsonaro y no solo porque tiene su vicepresidente que es militar, él propio es un militar de la reserva, pero es un militar, pero ya se acercó de muchos militares que ocuparon ministerios en su gobierno. Es decir, los militares son importantísimos en una democracia para garantizar el poder civil, pero no para ejercer el poder. Una otra cuestión es la cercanía con la iglesia, sobre todo las iglesias neopentecostales. Es decir, el Estado brasileño es laico y así debería permanecer. Esa cercanía, incluso de su primera presentación como presidente electo, junto a una Biblia, no me parece una buena indicación para mantener un Estado laico. Y aún más hay una alimentación de una cierta violencia social de grupos que son como de alguna manera impulsionados unos contra los otros y eso puede alimentar una violencia social muy fuerte. ¿Qué tipo de amenaza puede representar Jair Bolsonaro para los avances sociales en Brasil? Bueno, eso es también un aspecto muy relevante, es decir, Brasil desde la presidencia del Fernando Henrique Cardoso, es decir, desde los años 90, venía haciendo avances sociales importantes, más derechos para mujeres, más derechos para negros, más derechos para indígenas, más derechos laborales. Y muchos de esos derechos están amenazados incluso por declaraciones que han sido hechas como de recorte de derechos laborales, como poner en duda la igualdad de género e incluso restringir libertades de gentes como gays, lésbicas, transgénero. Es decir, hay ahí una restricción de libertades muy grande y aún más creo que es algo a ser dicho y remarcado. Es decir, la amenaza sobre todo a los pueblos indígenas que tuvieron sus derechos garantizados en el periodo democrático y ahora empiezan amenazas. ¿Qué escenarios se abren en Brasil cuando el próximo enero asuma la presidencia Bolsonaro? Bueno, las posibilidades son diversas. Es decir, puede ser uno de los escenarios es seguir todo como está. Es decir, negociaciones más o menos corruptas con el Congreso. Eso no es una opción descartada porque así funciona la política brasileña y hace mucho. Un segundo escenario sería más o menos un Erdogan de los trópicos, es decir, restringir libertades, perseguir enemigos políticos, etc. Una tercera posibilidad sería lo que el propio vicepresidente Bolsonaro llamó de autogolpe, es decir, una restricción de la democracia. Yo pienso que estaremos entre los dos primeros escenarios.